Entonces vamos a hablar de un tema que creo que pues nos ha tocado vivir, manejar, que es el abordaje de las reinfecciones, pero más que las reinfecciones de ese paciente que fracasa el tratamiento, y tenemos que definir si es una reinfección, una recaída, y vamos a introducir primero pues un poco cómo está la situación de hepatitis C en nuestro país y volver a reconocer cómo pues realmente el problema clave en salud pública en este momento está en también la población que vive con VIH. Esta conferencia es patrocinada por Gilead, pero pues es realizada por mí y pues les agradecemos a ellos también la invitación a este almuerzo. Entonces, primero vamos a tocar algo de la epidemiología, un poco cómo estamos en Colombia y en el mundo, y pues sabemos que la hepatitis C sigue siendo un problema relevante, que tenemos diferentes distribuciones de frecuencias de enfermedad dependiendo en el lugar del mundo que nos ubiquemos, pero que más o menos en Latinoamérica, que nos interesa mucho, más o menos se estima que hay 5 millones de infecciones y que más o menos para el 2022 había 1.5 millones, más pegada, uy, pero duro, bueno, había 1.5 millones de personas incidentes, muy por encima de la meta que se ha trazado para 2035. Y cuando vemos la prevalencia en nuestro país, más o menos se considera que la prevalencia de 0 a 0.3, pero vamos a ver cómo en ciertas poblaciones, como las personas que viven con VIH, esta prevalencia es mucho mayor. Cuando vemos carga de enfermedad, definitivamente, si bien el VIH tiene una carga de enfermedad importante, estamos aquí congregados recordando la lucha contra esta infección, pues son 38 millones más o menos para nuestros datos más recientes, 40.5 millones para los últimos datos de Organización Mundial de la Salud, pero las personas con hepatitis B son alrededor de 300 millones y las personas con hepatitis C alrededor de 60 millones. Es decir, que esto tiene además la particularidad que para hepatitis C desafortunadamente no tenemos vacuna ni tenemos profilaxis para evitar la infección, afortunadamente sí tenemos tratamiento. Y cuando vemos la mortalidad, vemos cómo se proyecta hasta el 2040 que la hepatitis B y C causarán más muertes que incluso tuberculosis, VIH y malaria juntas, si pues claramente no hay estos enfoques de reducción de la infección. ¿Cuáles son las metas mundiales? Que haya un 90% de reducción en nuevas infecciones. Esto sería que tuviéramos menos de 1 millón de casos nuevos, pero todavía esta meta no se ha cumplido en el mundo, que el 80% de las personas elegibles reciban tratamiento y que haya un 65% de reducción en mortalidad y en este momento deberían haber menos de 500.000 muertes, pero desafortunadamente tampoco se cumple esta meta y tenemos que seguir luchando fuertemente. Colombia, y pues acá está también el grupo del ministerio, la doctora Cielo, que también ha liderado todo esto y se han hecho muchos esfuerzos para que haya un mayor acceso al tratamiento. Y tenemos nuestros datos más recientes publicados en el 2024, para el 2024 de la situación actual, en la que tenemos en el país 1.058 casos nuevos de infección por hepatitis C. En el 2024 tuvimos 1.255, entonces si vemos con respecto al reporte del 2023, un incremento en los casos nuevos para Colombia y vemos como, similar a lo que vemos con VIH y un poco más, la razón hombre-mujer, que en los primeros reportes que se empezaron a hacer más juiciosamente en nuestro país, teníamos casi que la misma representación de hombres y mujeres. Aquí vemos cómo la representación de hombres es mucho mayor, de 5.7 a 1, con una edad mediana de presentación de la población de 36 años, que va de 31 a 49, y vemos cómo cuando vemos la curva de los casos incidentes en el tiempo, pues sí, nuestro país está incrementando los casos que diagnostica año a año. Esto es malo en la meta que queremos tener menos casos, pero también lo que queremos es que no perdamos casos que debamos diagnosticar y tratar. Ahora, dentro de este fenómeno, en la cuenta de alto costo nos falta un poquito más
caracterizar cuántos de esos casos realmente son personas que hacen una nueva infección, ya sea por recaída o por reinfección, y sería algo importante que deberíamos empezar a llevar en nuestros registros. Cuando vemos los casos prevalentes, 2.626-2023, 3.318-2024, con una mortalidad de 0.07 por 100.000 habitantes, y aquí pues también la tendencia de casos prevalentes que claramente incrementa. Y pues un fenómeno muy importante, nuevamente comparando el histórico, y es cómo se caracterizan estos casos, pues afortunadamente tenemos menos del 10% de casos con cirrosis, aunque ojalá este valor lo disminuyéramos mucho más, 8.77, y miren esto importante, cuando son mujeres, usualmente el mecanismo de transmisión pues es más por los factores de riesgo clásicos de uso de transfusiones, procedimientos previos a que tuviéramos más normas de asepsia y antisepsia, y miren cómo cuando diagnosticamos mujeres, usualmente ellas están con cirrosis, tenemos 26% en mujeres, allí en este grupo del total de las mujeres el 26%, ahí vale la pena decir que un porcentaje importante no evaluado, pero de todos modos es alta la presencia de cirrosis, mientras que cuando vemos en el hombre solamente el 4.7%. ¿Por qué? Porque en los hombres estamos diagnosticando muchas infecciones agudas y recientes. Cuando también revisamos aquí la coinfección por VIH, pues también empieza a ser el factor de riesgo más importante en nuestro país, y vemos cómo de toda nuestra población el 66% de las personas que se están diagnosticando con hepatitis C tienen la coinfección VIH, y cuando vemos hombres, claramente también vemos que allí el mecanismo de transmisión está siendo más por vía de infección de transmisión sexual, con un 79.6%, mientras que cuando vemos las mujeres, solamente el 8% de estas mujeres tenían la coinfección por el virus. Y quizás también lo mismo relacionado a la transmisión sexual, y la fibrosis hepática más o menos está caracterizando en casi la mitad. Sin embargo, pues nosotros también hemos sido un poco críticos de esta fibrosis, porque como la mayoría de los casos lo estamos viendo en personas con VIH que están recientemente enfermas, las pruebas que usamos normalmente de APRI-FIB4 podrían sobreestimar la fibrosis, porque el paciente viene con transaminasas elevadas, pero es por la infección aguda y no realmente porque tenga ya un proceso de fibrosis hepática. Entonces podríamos estar sobreestimando este hallazgo con esta información. Aquí está la distribución en edad, y pues definitivamente entre 30 y 34 años está el mayor porcentaje, pero podríamos hablar de adultos jóvenes entre el 20 y el 44, todos recordamos también la epidemiología previa, en lo que veíamos era una población adulta mayor con hepatitis C, pero con el cambio de mecanismos de transmisión, pues claramente esto está involucrando más a los adultos y a los adultos jóvenes. Y con fenómenos muy importantes de preocupación en también otras poblaciones, como las poblaciones que se inyectan drogas, y aquí tenemos un estudio de prevalencia de VIH, hepatitis virales, sífilis y comportamientos asociados en personas que se inyectan drogas en Bogotá, Medellín, Cali y áreas combinadas de Pereira y Dos Quebradas, y es bien impactante el porcentaje de infección por hepatitis C en esta población. En Bogotá un poco más bajo, 7.6 para el estudio 2014 y 10.7 para el estudio 2021, pero miren cómo en Pereira de las personas encuestadas el 71%, o más bien tamizadas, y Cali, que no había hecho parte en el 2014 de la atomización, el 80% con esta prevalencia, y Armenia y Cúcuta, aquí también vemos 62.8% de estas personas, el 4.6% también tuvieron VIH, y 69.6% perdón, 62.8% en Armenia y 69.6% en Cúcuta, por lo que pues ir a estas poblaciones, usuarios de drogas intravenosas, pues va a ser muy importante. ¿Qué impacto tiene la coinfección VIH y hepatitis C? Más o menos se estima que con estas dos entidades tenemos un 2.4 millones de personas, pero por ejemplo en los datos de esta referencia,
con una carga muy alta en personas usuarias de drogas intravenosas. En nuestro país, si bien vemos esa carga, para nosotros también esta población de hombres que tienen sexo con hombres es relevante, y sabemos que la posibilidad de infección por hepatitis C es al menos 6 veces más alta en personas VIH positivas que VIH negativas, y yo les hablaba de más o menos un 0.3% que se estima en Colombia, pero cuando vemos la prevalencia por cuenta alto costo está más o menos alrededor de 1.1, entonces por lo menos está 4 veces más alta en la población que vive con VIH. Recordemos que también cuál es la diferencia, que la infección por VIH acelera la historia natural de la infección por hepatitis C, que más o menos sabemos que las personas, el 70 al 80% van a desarrollar hepatitis C crónica, y que lo que más nos preocupa es también esa posibilidad de desarrollar cirrosis o carcinoma hepatocelular y descompensación hepática con 20% a 20 años, pero que cuando tenemos la coinfección la posibilidad de cronicidad es mucho más alta, es al menos el 90%, y que adicionalmente la cirrosis hepática, el porcentaje es el mismo, pero más rápido, es decir, ese riesgo no pasan 20 años, sino la mitad del tiempo, y progresa mucho más rápido la fibrosis. Por eso el tratamiento de estos pacientes pues es una prioridad. Y aquí vemos cómo también esta población tiene mayor riesgo de carcinoma hepatocelular en los pacientes coinfectados. Este es un estudio realizado en Estados Unidos y Canadá de 1996 a 2015, y cuando ustedes ven aquí las gráficas, en verde están las personas que tienen hepatitis C y hepatitis B positivo, que sería el peor escenario. En, digamos que un azul verdoso, tendríamos las personas que tienen hepatitis C, y vemos cómo pues cuando está la coinfección también tenemos ese mayor riesgo, y aquí ya en cifras vemos cómo esa incidencia es mayor, tanto en las personas con VIH y hepatitis C, con VIH y hepatitis B, y mucho peor si están los 3 virus presentes, incrementando pues las tasas de incidencia de manera importante. Entonces vamos a ir a un caso clínico de un paciente que no responde, y vamos a tratar de irlo discutiendo y de ir como repasando los conceptos. Tenemos un hombre de tercera década de la vida, es una persona profesional, tiene una infección por VIH diagnosticada en el 2015 por tamización, y no tiene hepatitis B ni tiene cirrosis. La persona viene tomando sus antirretrovirales de forma adherente, tenía tenofovir, intricitabina, raltegravir hasta 2022, y luego se le cambia a Truvada, bueno, tenofovir, intricitabina más bien, más dolutegravir. Resulta que este paciente en el 2021 hace una primera infección por hepatitis C. En ese momento sí se hizo la genotipificación, que ustedes saben que pues ya no es obligatoria, solamente si hay una consideración especial por el médico. Tenía un genotipo 4, la transmisión fue probablemente sexual por el interrogatorio, y se le dio tratamiento con sofosbuvir, velpatasvir, logró respuesta virológica sostenida, y para ese momento tenía APRI y FIT4 normales, respuesta virológica, el paciente continuó. Pero entonces en el 2022 se le hizo su carga viral de seguimiento, y en el 2022 tiene otra vez una carga viral positiva en 322.000. Cuando se le interroga, pues el paciente nos cuenta que sí tiene bastantes encuentros sexuales al mes, 20 encuentros, pero con uso inconsistente de preservativo, que utiliza chemsex, no usa drogas intravenosas. Pues hablamos con el paciente, le decimos, mira, estás exponiéndote a un riesgo, hay que empezar a poner estas barreras porque te reinfectaste para hepatitis C y puedes infectarte también con otros ITS, se les hace asesoría por trabajo social, por psicología, y el paciente para ese momento tiene transaminasas 2 veces por encima de la normalidad, las pruebas de coagulación normal, las plaquetas normales, su APRI en ese momento está en 0.6, ahí está por encima de 0.5, FIT4 en 0.7 que le da F0, este le da como un F1, y se trata nuevamente con sofosbuvir, velpatasvir. ¿Por qué se trata nuevamente con sofosbuvir, velpatasvir? Porque es un año después y lo consideramos una reinfección, y el paciente en ese segundo tratamiento tiene una carga viral negativa al final del tratamiento, pero el paciente un mes antes de que le hiciéramos la carga viral al final del tratamiento hace un episodio de sífilis secundaria y le damos tratamiento para la sífilis, y a las 12 semanas después
de haber tenido esta carga viral. Bueno, esto es otro punto importante. Aquí en este paciente teníamos una carga viral al final del tratamiento, pero en nuestro país ya no se recomienda realizar cargas virales al final. Sin embargo, en este paciente, por su situación y por ser una reinfección, nosotros sí preferimos realizarla porque identificábamos que había un alto riesgo de volverse a infectar. A las 12 semanas, el paciente tiene una carga viral nuevamente positiva. Y entonces aquí sí utilizamos las definiciones que se las voy a repasar ahorita. No se pregunta, bueno, ¿esto es una recaída o es una reinfección? ¿Quién me quiere contar? Según las definiciones. La Disita dice que reinfección. ¿Quién dice que recaída? Recaída. Sandrita dice que recaída. Muy bien, entonces, excelente. Entonces, nos hacemos esa pregunta, ya vamos a repasar y hacer las consideraciones. Desafortunadamente, no han cambiado los factores de riesgo, no hemos podido impactar, el paciente no ha cambiado sus prácticas. Y se trata, esta es una primera pregunta, ¿realizaríamos un genotipo de resistencia? ¿Qué manejo antiviral le ofreceríamos? ¿Qué seguimiento requiere el paciente? Esto sería su tercera infección. Entonces, ¿qué es lo que dicen pues las definiciones? Dice que recaída es la reaparición de carga viral después de haber sido indetectable al final del tratamiento. O sea que este paciente, a pesar de que eso ya no lo sabríamos, si yo tengo una carga viral al final y luego a las 12 semanas me sale positivo, pues yo estaría hablando de una recaída. Pero también, si yo le hago a las 12 semanas y sale positivo, pues puede haber también alguna posibilidad de reinfección, probablemente sí. Ocurre habitualmente en las primeras 12 semanas tras finalizar el tratamiento. La terapia es el mismo genotipo y subtipo viral confirmable por secuenciación muchas veces, pero pues nosotros no hacemos, no muchas veces, debe ser el mismo, pero nosotros no tenemos como la capacidad de rápidamente hacer secuenciación y es poco frecuente realmente con las terapias que tenemos hoy día, como el sofosbuvir, velpatasvir, es menos del 1 al 2% de los casos. La reinfección es una nueva infección tras haber alcanzado la respuesta virológica. Entonces, casi que la definición es, si no alcanza la respuesta virológica sostenida, pues debería ser, por las definiciones clásicas, una recaída. Pero estoy de acuerdo con todos que decimos, no, pero es que además el paciente, pues si tiene prácticas de riesgo, si teníamos una carga al final del tratamiento que estaba negativa, entonces, pues no nos queda muy claro que realmente esto sea un fracaso real. Entonces, en la reinfección es una nueva infección, puede ocurrir con el mismo diferente genotipo, pero pues aquí el que nos podría contestar con toda seguridad es la secuenciación, pero pues la secuenciación no lo vamos a tener ni para el primer virus ni para el segundo, y es más común en personas con conductas de riesgo persistentes, hombres que tienen sexo con hombre con conductas de riesgo, chemsex, uso de drogas intravenosas, y la incidencia en la población de alto riesgo es alta, de 3 a 6 casos por 100 personas año. Entonces, cuando nosotros vemos este caso, pues vamos y lo discutimos y decimos que jartera que ya es la tercera infección, entonces nos preocupa que realmente pueda haber algo de resistencia, pero al tener una de final de tratamiento negativa más las conductas de riesgo, realmente nosotros nos vamos más hacia esta definición, pero sí quiero poner acá algo sobre la mesa inmediatamente y es que esto se vuelve muy clínico, ¿sí? Porque no vamos a tener una prueba de secuenciación del virus que tenía inicial, del virus que tiene después. Los genotipos nos podrían ayudar si llega a cambiar el genotipo. Si yo tenía un genotipo 4 y luego me llega con un genotipo 1B, pues digo, no, pues es una reinfección. Pero ¿qué es lo que pasa en Colombia? Para lo que sabemos, porque ya no estamos genotipificando siempre, que el 4 es más frecuente. Entonces, que lleguen nuevamente con otro genotipo 4, pues no quiere decir que no sea una reinfección. Entonces, aquí, más que contestar, pues voy a poner como las consideraciones. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de reinfección? Esto qué tanto es importante. ¿Cuál es el impacto del problema? Es un impacto relevante. La reinfección en VIH está descrita más o menos en 3.76 casos por 100 personas año para esta revisión sistemática de Lancet VIH del 2022. Para las personas que además tienen VIH y son hombres que tienen sexo con hombre, esto incrementa aún más a 6 casos por 100 personas año, y para las personas que tienen uso reciente de drogas inyectables más VIH,
también es de 5.49 casos por 100 personas año. En esta revisión ellos también miran si ha cambiado realmente la incidencia antes y después de usar los antivirales de acción directa, y la incidencia es similar de la reinfección después de la terapia basada en interferón versus los antivirales de acción directa, más o menos de 4.9 antes versus 3.888 después. Y cuando vemos en las poblaciones, nuevamente, cuando los estudios tienen una proporción alta de hombres que tienen sexo con hombre, pues los porcentajes de reinfección son mucho mayores, o cuando son personas que se inyectan drogas, y digamos que de alguna manera, cuando la infección es más reciente, ellos sí ven como una tendencia a que también esa tasa de incidencia diferencial incremente. Sin embargo, pues yo creo que esto yo lo interpreto más como, nuevamente, vemos más infecciones agudas recientes en estas poblaciones que son de más riesgo, y lo mismo lo ven en la duración de terapia. Esta es otra revisión sistemática del 2023 en la que miran la incidencia de reinfección según la frecuencia de monitoreo, y yo creo que son 41 estudios observacionales, muestran incidencias similares a lo que les mostraba el estudio de Lancet del 2022, una incidencia de 7.3 por 100 personas año en hombres que tienen sexo con hombre, en usuarios de drogas intravenosas 2.84, y en personas también privadas de la libertad, también ahí encuentran otro foco en salud pública importante, con 7.2, y cuando miran la frecuencia de testeo, ellos encuentran que en las pruebas que se repiten con menos de 6 meses, encuentran una frecuencia de reinfección de 4.2 por 100 personas año y de más de 6 meses de 5.1 por 100 personas año, lo que más o menos muestra que las personas que se reinfectan muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Por conductas y porque pues nos falta mirar cómo podemos impactar en tratar de cambiar esas conductas, pero también seguramente de ir a buscar sus contactos para tratar sus contactos eficientemente y para que estas personas no se vuelvan a reinfectar. Esta es una experiencia que nosotros publicamos en el 2023 en la cohorte, aquí con la doctora Sandrita Gualtero, que está con nosotros, y con varias personas, Samuel y otras personas de la unidad, en la que miramos la respuesta virológica sostenida en coinfectados. En ese momento teníamos un grupo importante de personas también con sofosbuvir, ledipasvir, que fue lo primero que tuvimos, en el 52.4%, y con sofosbuvir, vilpatasvir del 32.2%, y miren cómo en las personas monoinfectadas nosotros encontramos una respuesta virológica del 97.9%, mientras que en los coinfectados, que fueron 85%, encontramos una respuesta virológica menor del 88.9%, y cuando los clasificábamos en recaída o reinfección, la mayoría de estos pacientes eran reinfecciones, y vemos cómo la frecuencia de reinfección en monoinfectados solamente fue del 0.7%, que realmente la mayoría fueron, digamos que uno con recaída, uno con reinfección, pero en los coinfectados esto fue el 16.5%. ¿Sí? Entonces es bien importante porque estamos hablando que más o menos 1 de 5 va a ser una reinfección. Y cuando mirábamos la literatura, pues esto también con genotipo 4, por ejemplo en una corte en Italia, ellos hablaban de unas reinfecciones del 15% y con genotipo 4 hasta del 20%, aunque esto pues es independiente del genotipo. Entonces, ¿cómo debemos evaluar los pacientes? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Antes de irme nuevamente al punto de recaída y reinfección, me pareció también importante hablar un poquito de adherencia. Seguramente la doctora Cielo para el año entrante nos tendrá buenas noticias de la vía clínica, pero puedo dar algunas, ¿no es cierto? Bueno, la doctora Cielo ya me dio permiso. Entonces, en la vía clínica, claramente no todos los pacientes van a tener que tener un esquema supervisado, lo que es bueno para evitar barreras, sino que el clínico, nosotros vamos a tener que evaluar cuáles son los riesgos de mi paciente para hacer reinfecciones, para no tener adherencia. Si los riesgos son altos, entonces seguimos con terapia supervisada, pero si el riesgo es bajo, porque digo no hay riesgo, no veo un riesgo alto, podemos hacerles el MIPRES por 3 meses y entrega mensual, ¿sí?
Eso es lo que esperamos que ya podamos hacer próximamente, apenas el ministerio nos dé, pues se publique la vía y nos dé la bendición. Pero entonces eso nos va a también poner un reto importante de adherencia, ¿sí? Porque creo que en general nuestras tasas de adherencia están siendo muy altas porque nosotros estamos entregando el día a día. Pero esto lo vamos a ver más, aunque nosotros ya hemos tenido en nuestro programa casos en que nos toca pensar, bueno, ¿qué hacemos? Esta persona la buscamos cielo, tierra, no viene, suspendió, no sé, 15 días de tratamiento, entonces, ¿yo qué hago? ¿Le reinicio? ¿Le completo? Entonces, ¿qué pautas conocemos de esto? Entonces, hay estudios de adherencia, los dos más importantes, es este de Cunningham, el Simplify y, se me quedó otra referencia, pero también un estudio del 2022 que hicieron en Reino Unido. Y en esta de adherencia incompleta ellos encuentran que realmente en estos lugares fuera pues del nuestro, donde la entrega de medicamento es usualmente mucho más liberal, la falta de adherencia sí es frecuente. En un estudio que es el de Cunningham con sofosbuvir, velpatasvir, el 32% de los pacientes tuvieron menos del 90% de adherencia. Pero, ojo, en este estudio ellos utilizaron que el paciente faltara al menos 2 días. En nuestra guía se va a dejar como en adherencia como 7 días, como la definición, pero ya les digo por qué, y eso también tiene unas razones de ser. Entonces, la mayoría de los episodios de no adherencia, o sea, la mayoría sí tenían problemas de adherencia, o sea, era menos del 90, 100% o 99%. Pero cuando miraban de los que no tuvieron adherencia, el 60%, o sea, 2 de 3, era 1 o 2 días. Y un 11%, que son los preocupantes, sí duró mayor o igual a 7 días. La respuesta virológica sostenida en este estudio fue similar entre las poblaciones adherentes y no adherentes, fue 94% en ambas. Entonces, en principio no diría si hay faltas, pero no son altas y son menos de 7 días, en general no hay problema. Hay este otro estudio en que evalúan pacientes con F0, F3 con menos de 4 semanas de tratamiento efectivo y aquí ellos sí encuentran que si yo tengo menos de 4 semanas de tratamiento efectivo, sí, mal, la respuesta se me baja a la mitad, pero que si yo tengo más de 4 semanas, en general la respuesta va a ser buena. ¿Eso quiere decir que hay que cortar las terapias? Pues no, todavía eso no está validado, pero sí está hablando de como más tranquilidad. Aunque en los cirróticos sí la respuesta no estuvo más dada, no 4, sino 8 semanas al menos para que fuera mejor. Incluso estos autores dicen, bueno, valdría la pena mirar si podemos acortar, pero pues eso no puede ser una recomendación hoy día. Las guías del DHH, de la Sociedad de Hígado y de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que se actualizaron este año en agosto, pero esto está desde el 2023, hacen esta propuesta de uno cómo maneja la adherencia incompleta. Entonces dicen, miren, si usted está usando sofosbuvir, velpatasvir o glecaprevir, pibrentasvir, mire cómo es el patrón. Primero mire si fue en los primeros 28 días de tratamiento o si esta persona ya lleva más de 28 días. ¿Por qué hacen la separación? Por este estudio que muestra que después de 30 días la respuesta es mejor. Si lleva los primeros 28 días y olvidó menos de 7 días, recomience la terapia y ya, complétela como lo planeó. Pero si olvidó más de 8 días, ojo, recomience inmediatamente. Antes, idealmente, tome carga viral, aunque tampoco haga que la carga viral atrase el inicio del tratamiento. Entonces, tome pues, la carga viral lo más pronto posible. Preferiblemente el mismo día que se recomienza. Si la carga viral es negativa, complete el curso que estaba planeado y recomiende extender el tratamiento por 4 semanas adicionales solo si la persona tiene genotipo 3, que tiene más problemas de resistencia, o si tiene cirrosis, y si la carga está positiva o no se pudo hacer, de todas maneras extienda el tratamiento 4 semanas más. Es decir, si lleva más de 7 días de suspensión y suspendió las primeras 4 semanas, usted ya idealmente
si tiene carga viral detectable cuando vuelve a captar el paciente, tiene que darle 4 semanas más de tratamiento. Ahí luego nos tocará mirar cómo hacemos con esa entrega, porque todo es muy medido, que las dosis son medidas. Entonces, bueno, eso seguramente nos tocará tocar puertas ahí. Y si es una interrupción después de recibir más de 28 días, entonces si es menos de 7 días, nada, recomience, pero luego si es de 8 a 20 días, es muy similar, recomience la terapia, obtenga la carga viral. Si la carga viral está negativa, usted complete el tratamiento original, piense si es cirrosis o genotipo 3 en prolongar, y si la carga está positiva, ojo, o no se obtenga, pare. O sea, acá no es como acá que de 4 semanas más, sino pare el tratamiento y retrate de acuerdo a las recomendaciones. O sea, si ya lleva más de 4 semanas, si olvida más de 7 días, usted capta al paciente, le hace la carga viral y la carga viral le sale positiva, tiene que volverle a iniciar el tratamiento. Pero si ya lleva más de 21 días consecutivos después de un mes de 28 días, usted pare y evalúe si la carga viral luego mire la carga viral 12 semanas después de que el paciente suspendió. Si está indetectable, pues se curó. Pero si el paciente está positivo, pues vuélvalo a tratar. Entonces, pues bueno, esto seguramente nos tocará tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el enfoque más importante que yo tengo que tener? Es la pregunta que nos hacíamos ahorita, y es, ¿mi paciente realmente tiene una falla terapéutica, es una recaída, o mi paciente tiene una reinfección? Sí, ¿qué criterios tengo que usar para diferenciar? Hablamos que el estándar de oro sería tener la secuenciación antes, la secuenciación después, pero que eso no va a pasar en la vida real, excepto que estuviéramos haciendo un estudio clínico. Entonces, algo que sí va a dejar también nuestra guía sugerido en estas personas de alto riesgo es que hagamos una carga viral, pero no como por ejemplo nosotros lo hacemos más en San Ignacio, que es apenas complete las 12 semanas, sino que lo que sugiere la guía es 4 semanas después de finalizar la terapia. ¿Por qué? Porque hay un estudio, los australianos, y hay un estudio publicado que muestra que esa carga viral 4 semanas después de finalizar la terapia se relaciona muy bien con la respuesta virológica sostenida. La carga viral de 12 semanas con curación se asocia como un 99% y esta 4 semanas después se asocia como un 96% con realmente curación del paciente. Entonces, al tener esa de 4 semanas, nosotros sí vamos a tener como un criterio de decir, esta persona realmente se curó de esta infección, y si a la de las 12 semanas nos aparece positiva, nos va a ayudar a reafirmar que eso se trata de una reinfección. Hay que mirar la vulnerabilidad del paciente, la vulnerabilidad en cuanto a uso de drogas, en cuanto a no uso de preservativo, chemsex, porque todo esto incrementa el riesgo, y como el caso que les traje, que es de la vida real, pues si además el paciente está teniendo ITS incidentes, pues nos habla que la exposición también continúa. Cuando ya tengo una recaída, la cosa sí pues requiere especialistas, el infectólogo, el hepatólogo, el gastroenterólogo, mirar, seguramente aquí sí vamos a querer hacer un genotipo, seguramente según lo que tenía el paciente, análisis de resistencia a la proteína no estructural 3, la no estructural 5A. Recuerden que la 5B sí no vale la pena porque la resistencia al sofosbuvir sí es casi inexistente, y estas pruebas pues le van a uno a guiar la selección, pero seguramente uno aquí va empezando a pensar pues en sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir. Entonces aquí pues un mensaje importantísimo es que la distinción entre reinfección y falla al tratamiento o recaída va a ser fundamental para definir la estrategia terapéutica más adecuada en el paciente con hepatitis C. ¿Qué debo monitorizar? Pues de entrada, yo desde que veo el paciente por primera vez, si mi paciente yo ya identifico que practica chemsex, que es usuario de drogas, que tiene ITS incidentes, quizás una persona más joven, aunque pues no necesariamente, pero algunos estudios lo ven un poco más en los jóvenes, pues uso de drogas, así no sean intravenosas, sino drogas recreativas, pues esto hace que claramente de entrada yo tenga que preocuparme más por esa posibilidad, y en esa persona con la reinfección, pues lo primero es que yo confirme el diagnóstico, es decir, pues realmente sí está positiva, seleccione el esquema, según nuestra guía y vía clínica nacional, seguramente el esquema va a ser también sofosbuvir, velpatasvir.
haga una supervisión estricta, seguramente ese paciente yo sí lo cito, lo veo más seguido que la flexibilidad que nos da la nueva guía. Y hay algo muy importante que yo creo que hay ya grupos en Colombia trabajándolo, pero tenemos que aprender más de esto y hacer más redes, es la estrategia de caso índice, que pues son las estrategias de microeliminación, en la que vale la pena captar a las parejas sexuales de las personas para diagnóstico y tratamiento oportuno, en la que pues nos exige un esfuerzo mayor de hablar con esa persona, de tratar de hacer red con la Secretaría de Salud y de tratar de ir a estos lugares o a estos contactos para poderlos manejar. Entonces, creo que pues aquí tenemos retos de poderlo protocolizar también, como tenemos protocolizado el tratamiento, para tener responsables de cada actividad, porque a veces se nos queda en que, bueno, la trabajadora social le dice, infórmale, dile que, pero si no hacemos un trabajo en campo, pues esto se queda en la teoría. Entonces, este es el punto de la toma de la carga viral, en que normalmente ya sabemos que por simplificación yo tomo carga viral al inicio y luego carga viral 12 semanas después de finalizar la terapia. Pero en ese paciente que yo desde el principio ya identifico que tiene factores de riesgo de reinfección, entonces la idea es que yo inicie tratamiento, pero no le haga solamente esta carga viral, sino le haga 4 semanas después. Y pues digamos que nos va a ayudar porque tiene muy buena correlación con realmente la respuesta virológica sostenida. Entonces, el que llegue aquí negativo, pero luego se me positivice, pues yo puedo estar más tranquilo de pensar que es una reinfección y que puedo volverlo a tratar con el mismo tratamiento. Y nuevamente lo del caso índice, ¿esto qué es? Es identificar las parejas sexuales en riesgo, hacer diagnóstico temprano de contactos, tratamiento oportuno e interrupción de las cadenas de transmisión. Ahora, tenemos los retos de nuestro sistema de salud, que esa persona pues tenga afiliación al sistema de salud, pero pues tenemos que hacer esos esfuerzos. Quiero compartirles un estudio que está liderando la doctora Gualtero, la doctora Cándida, estoy yo también participando, el doctor Martínez, y tenemos la publicación ya en construcción, lo mandamos, vamos a ver si también lo podemos presentar en el Congreso Europeo, pero aquí queremos mostrarles la experiencia que nosotros tenemos. Esto no es solamente UCI, sino también las clínicas ambulatorias de Sanitas, y aquí tenemos los pacientes con coinfección VIH, hepatitis C, sometidos a retratamiento tras recaída o reinfección, y cómo es ese panorama. Entonces tenemos 114 personas en el estudio, la edad mediana 36 años, todos hombres en este estudio, con orientación sexual el 91.2% eran hombres que tenían sexo con hombre, el modo de transmisión el 81% sexual, pero el 15.8% pues no lo declaró. Las prácticas sexuales de riesgo, más de la mitad múltiples parejas, más de la mitad no usaban el preservativo, y al menos una práctica sexual de riesgo el 73%, consumo de sustancias psicoactivas el 40%, endovenosas el 7.9% y ETS en el último año el 60% de la población. ¿Cómo entonces otras consideraciones especiales para este manejo? Entonces volvamos al caso del paciente. Entonces ya se trata de una reinfección o recaída, creo que ya casi todos estamos de acuerdo en que es una reinfección. ¿Le realizarían un genotipo de resistencia? Pues nosotros lo hicimos durante algún tiempo, sin embargo, pues es claro que ni siquiera en recaída es necesario hacer genotipo, ¿no? Porque no cambia la respuesta pues al tratamiento recomendado. Pero teníamos la duda en este paciente, especialmente pues por la dificultad de acceso a sofosbuvir, patavirbox y la Previr, que era la recomendación en recaída, y porque pues clínicamente cumplía los criterios de reinfección por sus factores de riesgo. Y en el porcentaje de pacientes que lo hicimos, en algunos sí documentamos cambio de genotipo, pero la mayoría que seguía siendo el mismo genotipo 4, y pues encontramos RAS de base, como en todos los pacientes que uno hace genotipo de hepatitis C, pero por ejemplo Y93HN nunca la encontramos, o sea, una mutación de resistencia que impactara el tratamiento que había recibido, no lo encontramos. Entonces yo creo que eso nos ayudó como a tomar la decisión de evaluar clínicamente a los pacientes, definir si el alto riesgo era reinfección, y dar retratamiento. Solamente lo seguimos como pensando, teniendo en mente
Pues sí, en recaída pues sí pedimos genotipo solo, no de resistencias. Por ejemplo, si encontramos genotipo 3, pues ya de entrada uno piensa que sí pasó algo, o en los pacientes con cirrosis también valdría la pena porque sí puede haber allí todavía un factor de no respuesta. Pero pues realmente con esta valoración pues tan clara de los factores de riesgo, la concomitancia con otra ETS, pues lo más probable es que sea una reinfección y no requeriría el genotipo de resistencia. Se puede documentar el genotipo pues para tener más información, porque pues estos pacientes no se reinfectan una vez, sino 2, 3, 4. Entonces sí podemos ver los cambios de genotipo cuando no hacen respuestas tempranas. Seguramente ahí el genotipo normalito sí, pero el genotipo de resistencia probablemente no. Entonces recordemos que pues tenemos esta gama de medicamentos aprobados, que la hepatitis C tiene un dominio estructural, un no estructural, tiene la proteasa, que es la proteína no estructural 3, tenemos un grupo de inhibidores de proteasa que para el momento pues no son nuestras terapias de primera línea, y tenemos esta proteína no estructural 5A y 5B, que 5A tenemos los inhibidores del complejo de replicación, en que aquí está Velpatasvir, que es muy importante, y pues usamos también Ledipasvir, Daclatasvir. Tenemos los no estructurales 5B, que pueden ser nucleótidos o no nucleótidos, y dentro de los nucleótidos tenemos el sofosbuvir, y dentro de los no nucleótidos el dazabuvir, que también en un momento se manejó, y pues lo que usamos normalmente es sofosbuvir, Velpatasvir en nuestro medio, pero si tuviéramos, por ejemplo, un caso de resistencia, utilizaríamos un inhibidor de polimerasa de la proteína no estructural 5B nucleótido más un inhibidor de la proteína no estructural 5A, y si usamos Voxilaprevir le adicionaríamos también un inhibidor de la proteasa al paciente. Sabemos que la efectividad de los tratamientos con sofosbuvir, Velpatasvir está bien estudiada y que en personas con o sin VIH la respuesta que vamos a esperar es la misma, pero sí nos hacemos la pregunta del genotipo de resistencia, ¿qué dicen las guías? Entonces, hablan de que si yo tengo sofosbuvir, Velpatasvir, el test de resistencia a la proteína no estructural 5A es recomendable, sí. De entrada tengo un genotipo 3, lo decía la doctora Gualtero, o sea, si yo le hago el genotipo y el genotipo es 3, mejor si se lo hago, así sea incluso una reinfección. ¿Por qué? Porque tengo más posibilidad de encontrar mutaciones de resistencia. Segundo, si es un paciente nuevo con cirrosis, también, aunque ellos sí ponen que en pacientes experimentados al tratamiento sin cirrosis, ¿sí? En este paciente uno empieza a decir, pues sí es experimentado, pero se está reinfectando, entonces mi mirada, creo que en esta no, pero si se me vuelve a reinfectar, yo creo que mejor se lo hago, porque empieza a ver aquí como un gris en el paciente experimentado al tratamiento, y vamos a ver que en los estudios de sofosbuvir, los Polaris, que estudian sofosbuvir, Velpatasvir, Voxilaprevir, donde encontraron un poquito menos de respuesta son en los tratados previamente con sofosbuvir, Velpatasvir. Siendo considerado por dos, entonces estos pacientes sí tienen la Y93H, que sería como la mutación más importante, la ribavirina por peso debería ser añadido, otro régimen recomendado debería ser usado, y ahí nos metemos en problemas, y seguramente pues sofosbuvir, Velpatasvir, Voxilaprevir sería la opción, pero también tenemos problemas con el tratamiento porque no lo tenemos en Colombia en este momento, y seguramente mientras se pide como vital no disponible, pues el paciente puede durar mucho tiempo si es que lo logramos traer. Y hay otros problemas con las pruebas de genotipo. Resulta que nosotros nos hacían siempre el genotipo de resistencia sin problema y nos empezaron a decir no, porque es genotipo 4. Y no todos los laboratorios que secuencian, pero sí la Clínica Mayo, por ejemplo, está poniendo un tope de no le secuencio genotipo 4. ¿Por qué? Entonces, porque el genotipo 4 tiene múltiples subtipos, 4A, 4D, 4R, y resulta que las diferencias son importantes en esa secuencia de la proteína no estructural 5A. Y no todos los subtipos tienen datos robustos sobre cuáles mutaciones confieren resistencia. Entonces el problema es que además con el genotipo 4 y su diversidad tenemos más desconocimiento. Y las bibliotecas grandes están hechas más con el genotipo 1A, 1B, 3, pero con el genotipo 4 hay incertidumbres. Esto hace que la interpretación para nosotros sea más incierta. Entonces, esto nos pone a nosotros también un reto muy grande porque no verlas
no ver la Y93H no necesariamente nos está dejando ver que si hay algo más que no conocemos. Lo que también tenemos es disponibilidad limitada. Realmente nosotros para ver esos genotipos que pedimos nos demoramos, ¿qué cuánto, Sandrita? 6, 8 meses, ¿sí? Y le repetíamos el MIPRES yo no sé cuántas veces. La mayoría de los kits y las plataformas están diseñadas para estos genotipos y debería uno tener unos métodos de secuenciación personalizados de siguiente generación para empezar a comprenderlo mejor. Costo y accesos, en muchos países la prueba no está cubierta rutinariamente, tiempos largos, costos elevados y la relevancia clínica variable, entonces esto hace que esto haga que el impacto clínico, pues probablemente más la vida real nos cueste. Entonces, la búsqueda de las mutaciones en proteína no estructural 5A no se recomienda de rutina para el genotipo 4, excepto en pacientes que fallan previamente a los regímenes, pero que podemos hablar de fracaso, de recaída, y cuando se considera retratar con una combinación que podría verse comprometida y no hay alternativas pangenotípicas de alta barrera como sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir. Más o menos que incluso dicen, si yo ya lo tengo y ya me está fracasando, casi que déle la otra terapia de una vez, si usted no tiene un rápido acceso al genotipo. Estos son los diferentes estudios Astral. El Astral 5 fue el que involucró personas con VIH, que ya les mostraba como una respuesta igual que la población sí. Y están esos estudios Polaris, el 1, 2 y 3, que también compara sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir versus los comparadores. Entonces, de los estudios Astral, que se puede como mirar en resistencia cuando ya me meto al mundo de la recaída y la reinfección, que la presencia de estas sustituciones, de sustituciones asociadas a resistencia en la proteína estructural 5A no afectó la respuesta en los genotipos de 1 a 6, sin embargo, donde más afectó fue en genotipo 3, con la mutación Y93H, que redujo la respuesta a 84% versus 97%. Entonces, miren cómo también esta mutación, sobre todo, pero para el genotipo 3. Y un impacto mayor en los pacientes con cirrosis o en los que estaban tratados previamente con interferón. Y por eso ellos muestran que, pues, posteriormente, menor tasa de recaída al agregar ribavirina, pero en los que tienen genotipo 3, cirrosis y Y93H. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Nos dicen que en personas que hayan fallado un tratamiento basado en sofosbuvir con o sin cirrosis compensada, la combinación diaria de sofosbuvir 400, velpatasvir 100, voxilaprevir 100 sería la recomendación por 12 semanas y dejan algunas recomendaciones para glecaprevir, pibrantasvir, pero ese no lo tenemos ni lo vamos a tener, doctora Cielo. Ok. Con el voxilaprevir o con el glecaprevir, pibrentasvir. A ver, vamos a aclarar dos cosas. Ajá. Una cosa es que esté disponible en el mercado. Ajá. Si el laboratorio hace el proceso de registro con el INVIMA y lo trae al país, estaría disponible en el mercado. Eso no quiere decir que vaya a entrar en la compra centralizada, porque la diferencia es que la compra centralizada se hace a la OPS y el país compra de lo que la OPS tiene disponible. Exacto. Entonces, esa es la diferencia. Ok, perfecto. O sea, lo que nos dice la doctora es que si entra glecaprevir, pibrentasvir, entrará por las rutas normales de medicamentos que llegan al país, que seguramente no va a ser muy interesante el mercado, dado que tenemos una compra centralizada, pues lo que es bueno. Este son el estudio Polaris, uniendo los datos de Polaris 1 y Polaris 4. El Polaris 1 fue un estudio fase 3, placebo controlado, 263 pacientes que tenían fracaso previo al esquema con ya inhibidores no estructural 5A, es decir, con medicamentos como sofosbuvir, velpatasvir, pero también sofosbuvir, leipasvir o sofosbuvir, taclatasvir. Mientras que el Polaris 4 eran personas que eran naïf, que nunca habían usado
inhibidores de la proteína no estructural 5A. Ellos, aquí miren a la derecha que las respuestas al final del tratamiento y la respuesta a las 12 semanas fue muy buena en general en el Polaris 1 cuando se usaba sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, 96% para cualquier genotipo, para 1A 96%, para genotipo 4 91% con un número de 22 participantes. En el Polaris 4 pues también les fue muy bien, pero pues eran pacientes que no tenían previo uso de la proteína no estructural 5A. En el Polaris 1, 2 pacientes fallaron al retratamiento con sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir y ambos tenían genotipo 3, cirrosis y la mutación Y93H. Ahora, este estudio, adivine a qué población excluyó, a la población con VIH. O sea, aquí no hay los pacientes que nosotros vemos más en el día a día, y por eso, pues, en riesgo de falla tenemos estas recomendaciones. Aquí mostrarles un poquito la experiencia de nosotros. Entonces, tenemos más o menos, yo quité los Ns, no mentiras, acá está. Hicieron de la experiencia de los 113 pacientes, el 74.5% hicieron respuesta virológica sostenida. Es un dato interesante de reflexionar, porque la mayoría eran reinfecciones. Entonces, si bien no es mala, sí es una respuesta baja para lo que uno quisiera ver, pero lo que les quiero mostrar es que desafortunadamente, similar al caso que les muestro, la mayoría de personas cuando no responden, casi siempre la segunda no respuesta es más nuevamente un nuevo reinfección, y muy poquitos, por no decir que casi ninguno, son recaídas o fracaso. Es porque seguimos en los mismos comportamientos y no los logramos cambiar, ni logramos microeliminar su ambiente. Entonces, aquí la mediana de edad entre los que respondieron fueron un poquito más jóvenes. En la orientación, la mayoría, digamos que aquí no hay mayores diferencias, ni en el modo de transmisión, pero quizás sí, muy importante que los que responden, la mayoría tenían unas menores prácticas de riesgo. Por ejemplo, el no uso de preservativo en los que no respondieron fue el 96.6%, mientras que fue solo el 58.8% en los que sí respondieron, y también al menos una práctica sexual del riesgo fue 96.6% en los que no respondieron, casi todos, versus 64.7% en los que respondieron. Entonces sí nos muestra como un patrón muy de mantener estos factores de riesgo, lo que lleva a la mayoría de veces reinfecciones. Recaídas fueron solo 6.9% y reinfecciones 93.1%. Aquí también consumo de sustancias psicoactivas inhaladas, mayor en los que no respondieron. Las endovenosas sí no vemos tantas diferencias, ni con las coinfecciones, y con sífilis tampoco encontramos tantas diferencias. Sí encontramos cargas virales más altas en las personas de VIH, en las personas que no respondieron. Aquí, digamos que graficado, entonces es el no uso de preservativo mucho más alto, las múltiples parejas mucho más alto, y aquí vemos como esas diferencias en los genotipos que logramos tener, pero no vemos diferencias importantes en la presentación de genotipo 4, que fue el más frecuente. Para terminar, no olvidar las interacciones. Si vamos a utilizar sofosbuvir, velpatasvir, tengamos cuidado también con las estatinas, que hoy estamos usando pues prácticamente en todos nuestros pacientes mayores de 40, y en los que tengan indicación por otras razones. Aquí sí hay pues un potencial de interacción que puede pues hacer mayor vigilancia, y cuando usamos sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, si lo llegamos a utilizar, ahí sí tenemos problemas importantes con las estatinas. Y en cuanto a los antirretrovirales, si usamos sofosbuvir, velpatasvir, no debemos usarlo con efavirenz, ni con etravirina, ni con nevirapina. Y si usamos sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, no con estos, más tampoco con terapias con atazanavir potenciado con ritonavir. Siempre nos dicen que vigilemos función renal.
Antes nos hablaban claramente de evitarlo en tasa de filtración glomerular menos de 60, pero sabemos que ya hay un cambio en la recomendación y que no recomiendan ajustar las dosis, sino que podemos utilizar sofosbuvir, patazvir si el paciente tenga falla renal, aunque pues por supuesto que hay que vigilar la función renal. Y en el caso de sofosbuvir, velpatasvir, oxilaprevir, se puede usar con la mayoría, pero yo les decía que no con atazanavir, ritonavir, pero si uno tuviera daruna, rito, también hay aumento en el AUC de oxilaprevir, puede haber más riesgo de toxicidad hepática o con el vitegravir cobicistat, y entonces pues uno tiene que evaluar si mantiene esas terapias o mejor las modifica. Para terminar entonces una reflexión, entonces si se reinfectan los pacientes, ¿vale la pena seguir tratándolos y tratándolos y tratándolos? Y este estudio me dio como tranquilidad mental. Es un estudio de 6 cortes internacionales de Australia, Canadá, Francia, Países Bajos, España y Suiza, del 2010 al 2019. Ellos siguieron 6.144 personas con VIH durante todo este tiempo tras eliminación espontánea o inducida por tratamiento. Ellos siguieron 81 hombres, 46% hombres que tienen sexo con hombre, 38% usuarios de drogas intravenosas. ¿Qué es importante de este estudio? En este ustedes ven la incidencia de la primera reinfección en personas con VIH. Aquí ven previo al acceso a antivirales de acción directa, en que estaba más o menos en 3.8 por 100 personas año. Aquí con el acceso limitado baja como a 3.5 y aquí ya con el acceso, si bien se siguen viendo, ellos sí ven, diferente a la otra revisión sistemática que les mostré, sí ven una disminución en esos casos por 100.000. Pero algo más importante aún, ven cómo la entrada de los antivirales de acción directa definitivamente se relaciona directamente con la disminución de los casos incidentes. Es decir, a pesar de la reinfección, a pesar de estos casos frustrantes, el problema sí está mejorando y los casos incidentes sí están disminuyendo. Entonces, aunque la proporción de reinfecciones aumentó, con el acceso amplio la incidencia total siguió disminuyendo y la reinfección no ha impedido estos avances en la eliminación. Me voy de una vez a las conclusiones. Bueno, aquí recordar siempre que diagnostiquemos, que vinculemos a la atención. Aquí de una vez que identifiquemos factores de riesgo, hombres que tienen sexo con hombre, uso de drogas, y siempre nos acompañemos en nuestros grupos de psicología, de trabajo social, tratemos, seguramente aquí sí hagamos una carga viral 4 semanas después de finalizar el tratamiento y hagamos también todos estos cuidados y seguimientos para que estos pacientes podamos lograr que paren este círculo de nuevas infecciones. ¿La reinfección pone en riesgo el cumplimiento de las metas? Sí, pero a pesar de eso sí está disminuyendo la incidencia. Las acciones que podemos tomar son monitorear continuamente después del tratamiento en pacientes de riesgo de infección, al menos una prueba anual de carga viral en las personas después de tratamiento, retratamiento rápido ante la reinfección, sí hay que volver a tratar, hay que evitar que se estén infectando otras personas y optimizar el caso índice, educación sobre reducción de riesgos, consejería antes y después, facilitar los servicios a reducción de daños, pero yo creo que para nuestro país caso índice se vuelve muy importante y pues ojalá tengamos mejores noticias en vacuna, que sería una gran solución. Muchas gracias.